Muy buenas noches, los saludo desde Matriz de Opinión con la colaboración de CICUS, el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y el CEAP de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos el placer hoy de charlar con Francisco Muraglia sobre la realidad o el análisis de actualidad de Oriente Medio desde una perspectiva geopolítica. Muy buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Un placer contar contigo acá en Matriz de Opinión. Buenas noches, ¿cómo estás, Daniel? Encantado de estar acá. Un gusto tenerte acá de vuelta. Sin embargo, ha sido como muy particular pensar el despliegue de este último tiempo en relación a la confrontación directa entre Irán e Israel y la respuesta de lo que como habitualmente se conocen como los proxies, y esto vinculado al eje de la resistencia. En ese sentido, ¿cómo podríamos pensar la respuesta de Irán al ataque de Israel y cómo fue digamos, la respuesta de las potencias centrales a este ataque, es decir, China, los Estados Unidos y Rusia? Bien, la respuesta de Irán demostró la fragilidad que tiene en realidad su estructura militar. Es más bien una estructura enfocada en lo que puede decir la prensa, lo que pueden comentar los medios internacionales, pero cuando realmente se necesitó una respuesta en términos castrenses, que sea directa contra Israel en el caso del ataque, porque fue Israel quien comenzó la ofensiva contra Irán, sobre pretexto de limitar su potencial atómico, sobre pretexto de eliminar un posible peligro que podría tener Israel con la obtención por parte de Irán de armas de destrucción masiva, pero la respuesta iraní fue muy limitada y el eje de resistencia, que se proyectaba como una suerte de alianza basada, fundamentada más bien en cuestiones ideológicas, pero que al momento de un conflicto bélico respondería por Irán, así como Irán también financiaba, daba armamento y apoyo logístico, apoyo ideológico, institucional a los principales nodos de este eje de resistencia. Finalmente, cuando Irán fue atacado, el punto central del eje de la resistencia, estos grupos proxy, militares, paramilitares, más o menos institucionalizados dependiendo del país, no dieron una respuesta contra quien agredía a Irán, en este caso Israel, sino que se limitaron más bien a algunos comentarios desde atriles, algunos discursos, obviamente condenando el accionar israelí, como lo venían haciendo desde hace años, sea en el conflicto con Palestina, sean diversos ataques contra algunos territorios sirios, sea en la retórica general que tiene Israel para con ciertos grupos, sea contra Hamas, sea contra Hezbollah, sea su posición contra los hutíes, o sea su intento de intervención en algunos otros estados, pero finalmente no hubo una respuesta militar. Los únicos envíos de ataques, o sea, envíos de misiles de una tecnología vetusta, podríamos decir, de una tecnología que no va acorde a las capacidades defensivas que tiene Israel, fueron los ataques de los hutíes, los cuales fueron frenados rápidamente por Arabia Saudita. Debemos recordar que entre Yemen e Israel, en primera instancia está Arabia Saudita, por lo cual los sistemas de misiles saudíes frenaron cualquier tipo de ataque contra Israel, una cuestión de que volaría sobre su territorio. Y a su vez, estos ataques demostraron estar mal calibrados, desorganizados, no seguían una jerarquía militar clara, moderna, por lo cual terminó siendo Irán contra Israel, e Israel fue profundamente efectivo, fue tajante en sus ataques, sus envíos más que nada de bombardeos, no solamente contra Teherán, sino que esto es muy interesante, contra algunas de las regiones donde son mayoritarias otras etnias que no son la persa, donde hay mayorías árabes, donde hay mayorías kurdas, donde hay mayorías de otras etnias, lo cual puede generar un proceso o desencadenar un proceso de balcanización en Irán. Porque al ver la debilidad del Estado central iraní, al ver la debilidad de los ayatolás, y sumado a eso, ver cómo hay un enemigo externo puede generar, o por un lado, un proceso de balcanización por el descontento social que puede generar estas etnias y propiciar un nacionalismo, propiciar un intento de separación, propiciar incluso un intento de derrocar al gobierno que está al frente de Irán desde 1979 con la Revolución Islámica, o, como consideran otras fuentes tal vez, o como puede ser otra vertiente del análisis, propiciar una concentración del poder en los ayatolás, debido a que ante un enemigo externo muchas veces también se tiende a concentrar los esfuerzos en contra de este enemigo que es circunstancial, por lo cual puede dar una respuesta variada, y eso lo vamos a ver con el devenir de los meses o de los años incluso, pero desde Irán se demostró una debilidad absoluta en términos militares, e incluso al ver la casi inexistente resistencia o la inexistente respuesta por parte del eje de la resistencia, que al final no resistió, también se puede cuestionar esto. O sea, Irán apoya militarmente, apoya económicamente, fundamentalmente, gran parte de todos los esfuerzos que hacen estos nodos del eje de la resistencia, Hamas, Hezbollah, la Fuerza de Movilización Popular en Irak o los hutíes, finalmente no le retribuyen a Irán más allá de una proyección de poder que finalmente en el momento de una guerra, en el momento de un conflicto armado, no le sirve para nada, más allá de para una retórica antiamericana o anti-israelí, anti-occidental, digamos en términos generales. Pero finalmente no le pagó a Irán toda la inversión que hizo.
En términos geográficos, en términos de la región, ¿qué impacto tiene el resultado de esta confrontación militar? Es muy interesante al ver las regiones, o más que nada los países en los cuales Irán trataba de proyectar su influencia. Por ejemplo, y viendo también los actores que pueden ocupar este vacío de poder generado por Irán, por la derrota iraní. Obviamente se proyecta el poder de Israel, ya se sabía a ciencia cierta de que Israel tiene el ejército más avanzado de Oriente Medio, no solamente por las colaboraciones que pueda tener con quien es el país que tiene la industria militar más avanzada y poderosa del mundo, que es los Estados Unidos, sin duda, sino que a su vez por la propia industria israelí, que es top notch, es de lo más avanzado que hay en el mundo, principalmente el sistema de defensa y también considerando la limitada población que tiene Israel, el foco que hacen en la protección de cada uno de los soldados, particularidades que pueden ir desde el posicionamiento del motor en un tanque para proteger a los soldados contra otras industrias que posicionan el motor en otro lugar para proteger la maquinaria en lugar del soldado. Pero más allá de, obviamente, cómo se catapulta la posición de poder en Israel, también podemos ver como otros actores que no están directamente involucrados en el conflicto, que solamente se quedan en el plano retórico, como puede ser Turquía, quien ha criticado ferozmente en los últimos años, desde los eventos del 7 de octubre de 2023 y todo lo que se desencadenó en Gaza, ha criticado ferozmente a Israel. Se ve como con la victoria israelí, paradójicamente, se proyecta el poder turco, porque Irán es un competidor en muchos países por ganar la influencia a los sectores de poder contra Irán. Puede ser de las repúblicas de Asia Central, los famosos Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, en los cuales Irán ha hecho muchos esfuerzos, los cuales dieron resultados magros, principalmente en el plano cultural, para tratar de expandir su influencia, mientras que Turquía, con la organización de estados túrquicos y con otra clase de proyectos, inversiones y demás, ha tratado de expandir este proyecto que se llama el panturquismo. Panturquismo sería un intento de recordar el legado histórico de los pueblos túrquicos que vienen de la estepa del Asia Central y fueron avanzando, se fueron proyectando hasta lo que hoy día es Anatolia, donde actualmente se encuentra Turquía. Ese es un punto donde Turquía puede perder un competidor menor, pero agarrando los espacios, llenando los espacios, los vacíos de poder que deja Irán en ese sentido. Y fundamentalmente diría que en el Cáucaso. En el Cáucaso es muy importante, muy relevante para Turquía la derrota iraní, porque Armenia pierde a su protector. Que esto es paradójico en un punto, porque Armenia, siendo la nación cristiana más antigua de la historia, Armenia, si mal no recuerdo, son 17 siglos de cristianismo. 17 siglos de cristianismo y actualmente siendo defendido por un estado que tiene un régimen chiita donde predomina una teocracia. Y así todo es defendido frente a dos estados de mayoría musulmana, suníes, claramente, como pueden ser Azerbaiyán y Turquía. Recordemos que la geografía de Armenia está rodeada tanto al este como al oeste por Turquía y al este por Azerbaiyán. Y bueno, también la región que fue parte del conflicto por el Alto Karabaj, o el Nagorno-Karabaj, dependiendo de cómo nos refiramos al mismo. Pero sin dudas esto pone una posición muy endeble a Armenia, considerando que ya no puede ser armada por Irán, y si Irán presenta, como uno de los escenarios que mencioné anteriormente, una balcanización, justamente las poblaciones fronterizas con Armenia son de una mayoría étnica azerí. Entonces, al ser una mayoría étnica azerí y se ve una balcanización de Irán, estas poblaciones, estas provincias del norte de Irán, tenderían a unirse a Azerbaiyán o a ser mucho más favorables a Azerbaiyán si presentan, no planteemos una balcanización completa, pero sí un proceso de autonomía, como se puede ver en el Kurdistán iraquí, por dar un ejemplo, o en lo que fue el periodo de Rojava, que era también, digamos, una suerte de Kurdistán, pero en Siria, en el proceso de la guerra civil, que era el norte y noreste de Siria. Si se presenta este escenario, sin dudas, podemos ver una Armenia totalmente rodeada hacia el sur, sin posibilidad de exportar absolutamente nada, y a su vez que perdería un socio comercial muy importante, como es Irán en su caso. Entonces, la situación de Armenia también podría ser muy difícil. Podríamos ver un ascenso en el poder de Azerbaiyán con su socio turco, Turquía, como mencioné anteriormente, el principal beneficiado, y también podemos ver diferentes procesos de nacionalismo en lo que es Irak, que tiene sus elecciones en noviembre de este año, y la Fuerza de Movilización Popular y lo que es el marco de cooperación chiita, que son varios partidos que actualmente se encuentran en el poder o rozan, juegan con el poder del oficialismo, también se pueden ver un cambio en el equilibrio nacional de lo que es la micropolítica iraquí. Muy interesante, como lo planteas, pensar el impacto del cambio de régimen, o por lo menos esta balcanización, que implicaría un reordenamiento territorial, como bien lo estás de una manera muy interesante contándonos. En ese sentido, esa lectura que plantea que el ataque israelí tiene también por objeto desestabilizar el régimen, o por lo menos dar cabida a la balcanización, podríamos pensar que realmente tuvo ese impacto, en términos, el despliegue militar tuvo ese impacto, a pesar de que, por ejemplo, la respuesta de Irán fue que realmente no fueron destruidas su infraestructura que desarrolla
este tipo de energía y demás, ¿no? Es decir, como que también hay una retórica defensiva donde se dice, bueno, sí fue un ataque, pero realmente fue un ataque cosmético mediatizado por la comunicación, ¿no? ¿Cómo interpretas tú en ese sentido? Y ahí las interpretaciones son diversas y ambiguas porque obviamente la retórica del régimen iraní siempre va a ser una en la cual se considere o por lo menos se quiera dar a entender que fue un rasguño, simplemente. Lo que podemos ver en los hechos es que tras los 3 bombardeos estratégicos que hizo Estados Unidos, hacia el final de los 12 días de contienda, dieron como resultado el alto al fuego aceptado por Irán. Obviamente por Israel también, porque había conseguido sus objetivos militares, por lo menos inmediatos. Sin dudas, desde Jerusalén la guerra no terminó. La guerra no terminó en absoluto. Hasta que Irán no pierda todas sus capacidades atómicas, la guerra no va a terminar. Dentro de los medios internacionales se comenta que dentro de lo que son los cuerpos de las fuerzas revolucionarias, o de la Guardia Revolucionaria iraní, se pudo realojar buena parte del uranio enriquecido. Se habla de 400 kilos de uranio, un 60% necesarios para hacer una bomba atómica. En realidad 10 cabezas atómicas. Esto es algo que solamente lo saben los más altos funcionarios dentro de Irán, y probablemente de la Mossad también se tenga en consideración eso. Sin embargo, se estima que el proceso atómico iraní se vio retrasado de 3 a 5 años, por lo cual si estaban a meses de alcanzar la capacidad de tener armamento nuclear, esto se ve retrasado, sumado que Irán pierde un gran punto político, que es demostrar debilidad. Sabemos muy bien que en el sistema internacional, si algo que no se puede mostrar es debilidad, se tiene que proyectar poder, y eso es algo que sabe muy bien actualmente Turquía, y saben muy bien los Emiratos Árabes Unidos, que son grandes jugadores en ascenso dentro del sistema internacional y dentro de lo que es el microsistema, que es Oriente Medio y sus alrededores. Pero Irán demostró poder, demostró una falta de poder, y a su vez todos sus grupos proxy, todos quienes formaban parte del eje de la resistencia lo notaron. Por eso es que en buena medida se distanciaron, esa es mi lectura, en buena medida se distanciaron de Irán y no respondieron de forma directa. Hamas está prácticamente destruido. Quedan obviamente rezagos por el tipo de la forma de enfrentamiento que llevan adelante. Es muy difícil combatir la insurgencia, por lo cual un ejército convencional contra un grupo de insurgentes es algo muy complicado de combatir hasta el punto de erradicar cualquier tipo de resistencia. Hezbollah es algo más institucionalizado, pero también practica la insurgencia. Y los hutíes es algo que no amenaza directamente a Israel, más allá de que tienen su política contraria a ellos, es algo que los amenaza directamente. Por lo cual, yo creo sin dudas que la capacidad, volviendo al punto, la capacidad nuclear iraní está no totalmente destruida, obviamente, pero retrasada, eso se reconoce de Jerusalén, no está completamente destruida, pero se va a aprovechar cualquier nuevo punto álgido del enfrentamiento, mismo de la retórica, para volver al conflicto, volver a hacer bombardeos estratégicos, y sabemos muchas veces que en Oriente Medio hay explosiones que parecen errores, parece que no tienen causa, pero que en realidad son procesos de inteligencia en los cuales se destruyen puestos específicos de enriquecimiento, de análisis, o se asesina simplemente a algún científico de alto rango, de alto nivel, para retrasar esta clase de procesos. Y en este enfrentamiento, los 12 días de enfrentamiento, Irán perdió decenas de científicos de altísimo nivel, sumado a generales, militares, comandantes, todos en posiciones estratégicas, contra una treintena de fallecidos en Israel. Por lo cual, si contamos el nivel estratégico de gente que perdió Irán contra el que perdió Israel, que fueron lastimosamente todos civiles, yo creo que las capacidades atómicas iraníes fueron realmente perjudicadas. Bien, me gustaría que nos dieras tu perspectiva de cuál ha sido el impacto en el gobierno norteamericano y también qué lectura se puede hacer desde la vinculación con Rusia y, por supuesto, desde China. ¿Qué podríamos pensar en esta nueva dinámica? Bien, esto es muy interesante porque son perspectivas muy dispares que tienen, pero en un punto predecibles. La más interesante es probablemente la China. Desde Beijing se analiza Oriente Medio desde una lógica comercial. En primer lugar, tenemos que considerar que Irán es un importantísimo socio comercial en el plano energético de China. El 80% del petróleo iraní que exporta Irán tiene como destino China. El 100% y el 80% del gas natural licuado. Por lo cual, China es un socio comercial muy importante para Irán, y sin dudas Irán es un socio comercial más que relevante para China. Reemplazable, sin dudas, pero más que relevante. La problemática con esto, para Irán, en este sentido, es que China también mantiene buenas relaciones comerciales con Turquía, no excelentes, no son tan fluidas, y a su vez Turquía no podría reemplazarlo en el plano energético a Irán, pero mantiene muy buenas relaciones, así como también mantiene con los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos siendo un enemigo declarado de la proyección de poder iraní, porque los Emiratos Árabes Unidos consideran que se debe dar una forma de modelo de gobierno tecnocrática, en la cual el gobierno esté por delante de la religión, por lo cual rivaliza frontalmente con la perspectiva iraní. Por lo cual,
China simplemente ve este conflicto desde la lejanía y lo que propone es mantener lazos comerciales estables con todos los estados de la región, siempre y cuando ninguno intente posicionarse como un hegemón completo en las rutas comerciales que no solo van hacia Oriente Medio, sino también hacia Europa. ¿Qué país está principalmente en ese punto? Turquía. Por lo cual China buscaría mantener relaciones más fluidas con Turquía en términos comerciales, como lo ven haciendo en 2013, pero por otro lado trataría de tener o por lo menos compartir una posición de poder en esa región, sobre todo por las rutas comerciales hacia Europa. Luego, desde el lado de Rusia, Rusia ve en la derrota iraní primero la derrota de un aliado. Irán y Rusia son aliados claros y declarados, por lo cual es algo que no es positivo, más allá de que mantiene relaciones muy pragmáticas con Israel. Rusia no es un enemigo de Israel, como muchos podrían pensar en esta lógica casi de la Guerra Fría, en la cual hay un bloque contra otro. No es el caso. Israel mantiene relaciones muy buenas y pragmáticas con Rusia. Sin embargo, ante la derrota iraní, Rusia analiza, ve la posición de Turquía al engrandecerse en el Cáucaso, sumado a los malos años que viene teniendo Rusia en el Cáucaso desde por lo menos 2020. 2020, la guerra del Nagorno-Karabaj, en la cual el aliado al que siempre favoreció, o el bando al que siempre favoreció en esta guerra, que fue Armenia, Rusia venía desde 2019 teniendo un enfriamiento en las relaciones con Armenia. Algunas declaraciones dentro de la cúpula política en Ereván, en Armenia, eran más bien pro-occidentales, pro-Unión Europea, se coqueteaba con la posibilidad de unirse a la Unión Europea, o por lo menos se comentaba, también se hizo algunos comentarios en relación a una alianza más cercana con la OTAN, por lo cual Rusia decidió no apoyar a Armenia en su enfrentamiento con Azerbaiyán, mientras que Turquía lo apoyó firmemente, principalmente con el dron Bayraktar TB2, que fue fundamental en la victoria de Azerbaiyán. Luego, en el segundo enfrentamiento, digamos lo que fue el segundo tiempo de esta segunda guerra en Nagorno-Karabaj, el primero fue en 2020, ganó Azerbaiyán, recuperando cerca de un 80-85% del territorio que había perdido en el enfrentamiento de 1994, y luego en el año 2023 recupera el otro 20-15% restante, por lo cual fue una victoria total en 2 tiempos para Azerbaiyán, viendo el involucramiento de Rusia en el este europeo, en su guerra contra Ucrania, por lo cual aprovechó que Armenia estaba sin su aliado clave, más allá que no lo había ayudado en 2020, lo podía ayudar en 2023, Azerbaiyán aprovechó esto y atacó el 15-20% del territorio que quedaba, sumado a las malas relaciones que está teniendo Rusia con Georgia, por también motivos muy similares, proceso de intento de unión a la Unión Europea, un acercamiento a la OTAN, un acercamiento a Occidente, en las puertas de Rusia, en su frontera. Por lo cual también está teniendo muy malas relaciones con Georgia. Mantenía relaciones pragmáticas con Azerbaiyán, más allá de la cercanía de Rusia a Armenia en el proceso del Nagorno-Karabaj. Sin embargo, desde el año 2024, en diciembre de 2024, un avión azerí fue derribado por un sistema antimisiles ruso que por una equivocación, por un error, no se sabe si técnico o humano, pero sobre el territorio kazajo. Se derribó un sistema antimisiles ruso, derribó un avión azerí, muriendo decenas de pasajeros. Más allá de que hubo una disculpa formal por parte del Kremlin, la disculpa no bastó porque no hubo ningún tipo de compensación económica a los familiares de las víctimas y tampoco a los pasajeros heridos. Por lo cual hubo un distanciamiento en primera instancia. Posterior a eso, por si no fuese poco, hubo decenas de nacionales azeríes detenidos en Rusia, de los cuales 2 murieron en cárceles en condiciones inhumanas, cuando se los detuvo de forma totalmente arbitraria. Por lo cual eso produjo un alejamiento aún mayor. Por lo cual el presidente azerí Aliyev, más allá de que tenía un puñado de reuniones de alto nivel entre ministros, incluso con el propio Vladimir Putin, decidió cancelarlas todas a lo largo de 2025, por lo cual se ve un enfriamiento muy claro de las relaciones, sumado al empoderamiento azerí gracias a su socio turco, por lo cual cada vez ve menos necesidad de acercarse a Rusia y piensa en acercarse más principalmente a Turquía y, por qué no, de forma pragmática a Occidente. Por lo cual Rusia ve con temor el ascenso turco, el debilitamiento iraní, con también un engrandecimiento de Azerbaiyán, sumado a la proyección de poder aumentada que puede tener Turquía sobre Asia Central, donde Rusia es el histórico hegemón, es su patio trasero. Por lo cual se ve también acá un peligro en relación al posible ascenso turco. Por último, Estados Unidos ve el ascenso turco, primero la derrota iraní, como algo positivo, sin dudas. Se fortalece su principal aliado regional, sin lugar a dudas, sin lugar a discusiones, que es Israel. Pierde un enemigo ideológico claro que está detrás en el financiamiento de todos los movimientos los cuales le declara la guerra abierta a Estados Unidos, que son los movimientos a su vez del eje de la resistencia. Esto es algo declarado. Sin dudas, la posibilidad de ascenso el intento de Turquía para llenar estos vacíos de poder que deja Irán
tampoco es algo que deja de todo conforme a Estados Unidos o a Occidente en general, porque se recuerda el historial que tiene Turquía en algunos gobiernos, en algunos mandatos, principalmente los demócratas más recientes, de alejarse de Occidente y tratar de jugar por su propio lado, acercarse a Oriente, acercarse a Rusia o a China, las relaciones que tiene con ellos. Pero tenemos que recordar que Trump es un presidente que gusta de mantener relaciones extremadamente personalistas, relaciones persona a persona, líder a líder. Y Erdogan tiene el mismo gusto por la diplomacia. Y ellos mantienen una muy buena relación. Pero Turquía no debe confundir esta simpatía que puede sentir Trump por su presidente, por Erdogan, con una vía libre. Tiene lugar en la improvisación, sin duda, pero tiene que seguir el guión, porque recordemos que la última vez que hubo un enfrentamiento diplomático entre los Estados Unidos y Turquía fue muy simple para los Estados Unidos. Duplicó los aranceles, principalmente en los sectores de minería, metales, principalmente acero, que Turquía es un gran exportador, industria farmacéutica. También puso en una lista negra en cuestiones financieras algunos empresarios turcos, y la lira se devaluó espantosamente. Hubo un desangre en las reservas del Banco Central Turco, esto en 2018, y Turquía tardó hasta 2020 para recuperarse parcialmente, y ahí llegó la pandemia. Por lo cual tampoco Turquía debe confiarse en su relación con Estados Unidos, aunque es la más positiva, pero sin duda Estados Unidos es quien tiene más poder para limitar el accionar turco. Por lo cual Estados Unidos, por un lado, ve como una posibilidad la ganancia de poder turco, porque es alguien con quien también balancear a su principal aliado, que es Israel, y también puede ser una presión mayor para Rusia. Rusia lo ve como una clara amenaza con la cual tendrá o que enfrentarse o negociar como el acuerdo de Sochi 2018, en el cual negociaron zonas de poder sobre Siria, o enfrentarse directamente en términos diplomáticos. Y China lo ve como una oportunidad siempre y cuando Turquía no se convierta en un hegemón en sus rutas comerciales, principalmente hacia Europa. No quisiera dejar de preguntarte cómo podríamos pensar no solamente el accionar militar de Israel en Palestina, sino en la región, particularmente ahora en las últimas semanas. ¿Cómo podríamos pensar el impacto de no solamente el accionar, sino también el apoyo a lo que está sucediendo actualmente en Siria? Bien, el accionar israelí en Siria responde a una cuestión de interés nacional y estratégica, no necesariamente por humanismo, sino más bien por las cuestiones mencionadas y también por una cuestión de cálculo electoral y político. Tenemos que recordar que en Israel viven 140.000 rusos. Los rusos pueden volcar el apoyo o el resultado de una elección hacia un candidato o al otro. Y tenemos que recordar que la posición electoral de Benjamin Netanyahu es endeble en Israel actualmente, con las acusaciones de corrupción que tiene, con las alianzas descabelladas que tuvo que formar para mantenerse en el poder, por lo cual esa es una de las razones de su participación en el conflicto sirio. También tenemos que recordar que una Siria débil, endeble, responde a los intereses de Israel sin duda. Tenemos que recordar el conflicto por los altos del Golán, que lleva más de 5 décadas, y no parece que vuelvan a manos sirias, sinceramente. Y a su vez, en próximos ataques sobre territorio iraní, como en los últimos que tuvimos en el mes de junio, el territorio que se usó, que se sobrevoló para llegar a atacar a Irán, fue territorio sirio. Por lo cual, una Siria sin capacidades defensivas reales, una Siria débil, responde a los intereses de Israel. Y en el análisis internacional no tenemos que recordar o traer a cuento la moral o lo que está bien y lo que está mal. No hay ni bien ni mal, hay intereses simplemente, como diría Lord Palmerston, allá a mediados del siglo XIX. No hay enemigos perpetuos, tampoco hay amigos, hay intereses. Por lo cual Netanyahu entiende muy bien esto, Israel también, y está aprovechando el conflicto que hay y el desmadre que han hecho las tropas sirias en la provincia de Al-Suwaida, cuando se aliaron con los beduinos locales, minoritarios pero locales, en una provincia de mayoría rusa, y comenzaron a cometer crímenes contra las poblaciones civiles, por lo cual las milicias rusas se agruparon bajo la figura de un personaje religioso, que es uno de los 3 clérigos que tiene la religión rusa, que es Ijri, y empezaron a combatir a las milicias beduinas. Comenzaron a combatir al ejército sirio bajo las órdenes de Damasco, del HTS, de Al-Sharab o Al-Jolani, dependiendo si se usa su nombre real o su nombre de guerra, del presidente actual sirio, y a su vez pidieron el apoyo de Israel, lo cual también da para comentar respecto al rol que tiene esta figura religiosa como alguien que puede redibujar el mapa de Oriente Medio. También tenemos que recordar que las provincias de mayoría rusa no son fronterizas con Israel, por lo cual quienes abogan de su análisis por una posible anexión de Israel hacia los territorios del sur de Siria simplemente por estas poblaciones rusas es un sinsentido, porque tendrá que anexar 2 provincias más en el medio, lo cual lo imposibilita completamente. Pero el objetivo de Israel es que Siria desmilitarice completamente las 3 provincias del sur, Al-Suwaida, Daraa y Kaneida, las desmilitarice completamente, y que a su vez
solamente haya una policía local propia de cada una de las provincias, es decir, una policía rusa en su mayoría, que serían las provincias de Daraa y de Al-Suwaida. Esto obviamente va en contra de los deseos de no solo de Damasco por una cuestión de soberanía nacional, interés nacional y de control y reorganización del territorio de una forma centralizada, así como llegaron a un acuerdo con los kurdos en el norte, pretenden llegar a un acuerdo con los drusos en el sur, y también obviamente de Turquía, que ve a Israel como un enemigo en esta reestructuración del tablero regional. Lo bueno, en términos de las poblaciones civiles, es que entre la noche del 21 de julio y a lo largo del día del 22 de julio se llegó un alto al fuego promocionado por Estados Unidos y por Turquía, por lo cual, más allá de que no se cumple al completo de lo que fue un enfrentamiento en el cual en 2 semanas o algo menos de 2 semanas murieron más de 1000 civiles, se puede ver un descenso más que considerable y también un desplazamiento de las poblaciones beduinas hacia lo que es el sur de la provincia de Damasco, hacia el norte de la provincia de Daraa, hacia regiones rurales principalmente. Aunque esto puede dar lugar en un futuro, sabemos que los procesos políticos no son de meses, semanas, o más bien de años. Podemos ver también una posibilidad de un rearme de las milicias beduinas y un futuro ataque posterior, con un futuro ataque contra las poblaciones beduinas contra las poblaciones rusas. Por lo cual esto también es un proceso más allá del alto el fuego a seguir teniendo en cuenta, a seguir analizando. Yo le recuerdo a la comunidad que nuestro compañero Francisco hace parte del grupo de investigación. Próximamente va a tener un artículo publicado a través del Centro de Estudios y brindaremos un curso sobre la importancia de estudiar las relaciones internacionales, la política exterior y de algún modo una lectura desde también la disciplina de la geopolítica. Hemos llegado a la final del programa. Francisco, te agradecemos un montón la participación. Lastimosamente nos hemos quedado cortos de tiempo para poder abordar todo lo que nos habíamos propuesto. Sin embargo, próximamente nos acompañarás en el canal. Te agradecemos desde Matriz de Opinión. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto, muchas gracias.